que hay versiones contemporáneas de mitos, algunos mitos que vienen de la antigüedad, como es el caso que vamos a tratar. Vamos a hablar nada menos que de Antígona, de una figura tratada desde Sófocles hasta novelistas posteriores que la han tratado de distintas maneras y desde distintos ángulos. Vamos a ver una obra, en este caso de Camila Samsi, se llama Home Fire, traducido al español creo que como Los Desterrados, y lo vamos a hacer con la catedrática de Filología Inglesa Ángeles de la Concha. Bienvenida. Muchas gracias. He dicho que por un lado el mito de Antígona, por otro lado esta novela que sitúa a la protagonista nada menos que en Londres, con un título que me decía la profesora de la Concha, Los Desterrados, una traducción me refiero, que no le gusta mucho. ¿Cómo empezamos? No me gusta mucho porque yo creo que no da mucha idea de lo que es la novela. La novela tiene una enorme actualidad porque hay que imaginar lo que es el mito de Antígona, de Sófocles, situado en el Londres del Brexit, en el Londres del Brexit más candente, más rabioso diría, ¿no? Porque es una novela que se escribió en el año 17, en 2017, y cuando estaba en plena ebullición el tema del referéndum y además las primeras medidas francamente muy endurecidas sobre la inmigración. Es interesante porque además Theresa May en ese momento era la, digamos, equivalente a la ministra del Interior aquí en España, ministra del Interior. O sea, y ella fue la primera que hizo unas propuestas de ley de poder quitar la nacionalidad a los inmigrantes de doble nacionalidad, que mantenían doble pasaporte, pues por ejemplo, todos los que provenían de colonias inglesas, pues, particularmente de Pakistán y de la India, donde Inglaterra, pues fíjate, había sido, la India era la corona del imperio, ¿no? Y entonces esa gente que había disfrutado de doble nacionalidad, después de mucho trabajo de conseguirla, porque solo la consiguen la doble nacionalidad en este momento los que tienen un nivel de estudios alto, una cualificación alta y los que tienen mucho dinero. Cuesta mucho, o sea, ahora mismo no consigue la nacionalidad inglesa cualquiera, ¿eh? Tenemos, por tanto, muchas patas. Por un lado está Antígona, este personaje mítico que ha llegado hasta nuestros días, además tratada, como he dicho, de diferentes maneras. Tenemos nada menos que el Londres del Brexit, del que sabemos que ya, bueno, pues el Brexit está ya ahí, ya lo vivimos y no sabemos qué nos deparará el futuro, pero supongo que con medidas importantes. Y tenemos a la autora, por la que me gustaría empezar, porque quizá, claro, la nacionalidad de la autora tenga mucho que ver con el desarrollo de la novela. Pues sí, tiene muchísimo que ver. Es una autora pakistaní, es joven, es una autora que tiene 40 y pocos años, 42 años yo creo, con una educación absolutamente inglesa en Pakistán. De hecho, ella misma dice, varias entrevistas, que además que son asequibles en Internet, que su primera lengua es el inglés. Y que ella se educó con la literatura inglesa y que su amor a la literatura vino por su conocimiento de la literatura inglesa y que le costó mucho encontrar una voz propia que integrara todos sus antecedentes y su nacionalidad y esa hibridización entre Pakistán e Inglaterra, ¿no? Entonces ella se inspiró pues en Salman Rushdie, que es un caso bastante parecido, ¿no? Y que le costó encontrarlo. Su familia era muy cultivada, era una clase alta porque evidentemente quienes hablaban inglés en la India, en Pakistán, y habían tenido una educación inglesa, no era el pueblo bajo, digamos, ¿no? Entonces su madre era también novelista, autora de novelas cortas, muy conocida en Karachi, también era crítica literaria. Su tía, lo mismo, era escritora y su abuela también, o sea que ella viene de una saga de escritoras. Y luego además su padre también era periodista y además también escritor, poeta, o sea que ella ha tenido una formación y además muy occidental. Ella se fue a Estados Unidos en vez de a Inglaterra en un momento en que en Karachi se había desatado una violencia tremenda y Estados Unidos ofrecía más becas, más posibilidades de becas. Ella tenía 20 años y entonces se marchó a Nueva York y allí hizo una licenciatura en escritura creativa y luego hizo además un máster en poesía y escritura y luego ya de allí de Nueva York se fue a Inglaterra. Cuando ella escribe esta novela es porque se suceden una serie de acontecimientos en Inglaterra, de los que estamos hablando,
que le llevan a sentir, supongo, una especie de desgarro, de no sentirse ya Claro, de ningún sitio. y además ella siente que habiéndose educado con una educación inglesa, con lo cual unas raíces inglesas y digamos que un amor por Inglaterra, su lengua nativa inglesa, y sin embargo empieza a experimentar lo que es la dificultad es pakistaní. Porque, y aunque le cuesta muchísimo conseguir la nacionalidad, siempre vive esa zozobra, esa inquietud, esa mirada del otro, que aunque tengas un inglés perfecto, pues eres morena, ella es muy blanca de tez, pero eres morena, inmediatamente tienes rasgos que permiten pensar que eres o bien india o bien pakistaní. Luego ya sufre también su madre que tiene un estilo, tiene una voz en Inglaterra, ya sabes que la lengua, el acento está muy ligado a la clase social. Entonces su madre tiene un acento pues fantástico, perfecto y tal, y su madre pues haber alquilado una casa en una agencia o por internet y llegar a Inglaterra y encontrarse que cuando le ven los dueños de la casa le dicen que no, que lo sienten mucho, pero que ya está alquilada cuando ya ha pagado todo porque la han confundido con ese acento perfecto, no se imaginaban que podía ser pakistaní. Ella ha vivido muy personalmente muchos problemas de esos que es difícil para quienes no los han sufrido imaginárselos. Y entonces el tema de la obra, el tema aquí que ahora hablamos si quieres de la comparación entre el mito y la obra esta, pues uno de los temas clave precisamente es la situación de los inmigrantes en Inglaterra y luego lo que es muy tremendo es la radicalización de los jóvenes que muchas veces no entendemos. Como un pakistaní ya como de segunda generación, educado en Inglaterra, que ha nacido en Inglaterra incluso, cómo se puede radicalizar y marcharse a hacer la guerra, pues o bien va a Raqqa, ¿no?, en plena Siria, y cómo es posible que eso ocurra. Pues vamos a hablar de la novela, pero quizá primero también habría que poner un poquito en antecedentes sobre lo que es el mito de Antígona y quién es Antígona, primero en la tragedia griega, luego también en obras como la de Anuil, en fin, otras obras que se han recreado posteriormente. El tema es muy sencillo, el tema de Antígona, ¿no? Son los hijos de Edipo que arrastran la culpa del padre. Entonces Edipo ya no es rey de Tebas, hay un nuevo rey que es Creonte y entonces Polinices, son 4 hermanos en la obra de Sófocles, en Antígona, en esta obra son 3, 2 chicas y un chico. El chico lucha contra Tebas porque se rebela contra el nuevo rey y entonces muere en la batalla y entonces el rey decide que lo abandona a los cuervos y prohíbe que se entierre su cadáver. En la concepción griega es tremendo porque no tienes los ritos funerarios, ya no tienes vida en la inmortalidad, en la... Tu alma puede vagar. Exactamente. Algo parecido a lo que ocurre también en la cultura árabe. Claro, exactamente. Y entonces su hermana, Antígona, se le presenta el conflicto de la lealtad a tu familia, a tu hermano, que por sea lo que haya hecho, pero tú lo único que pides es que le entierren, que le dejen enterrarlo, ¿eh? Y la fidelidad al Estado, porque tú tienes que obedecer al rey. Y entonces, aquí en esta novela, pues vamos a ver que ocurre básicamente lo mismo. Es una familia que está compuesta por 2 hermanas y un hermano y arrastran también la culpa del padre, porque el padre ha sido un antiguo terrorista en Pakistán, ha luchado con su país en contra de la invasión también, en contra de la invasión americana. Y entonces, de camino a Guantánamo, después de haber sido torturado en una prisión que era muy famosa por las torturas, la prisión de Bagram, muere camino a Guantánamo. Toda su familia está señalada, está estigmatizada y además está vigilada. Y entonces el hijo es radicalizado por elementos islámicos que se dedican a eso y entonces explora de qué manera puede ocurrir esa radicalización. Y lo hace de una manera pues muy inteligente, muy sensible. Claro, nada es blanco y negro. Entonces, la novela explora pues cómo le atraen, ¿no? De qué manera captan, con qué inteligencia captan, pues trayéndole el recuerdo de su padre, ridiculizando que vive en una casa de mujeres y que vive dominado por las mujeres, porque claro, solo le queda su madre, que además murió, y está al cuidado de su hermana mayor, y tiene una hermana gemela. Entonces, le hacen sentir como que su masculinidad realmente vive de mujeres, quienes le dan de comer y entonces está sometido a ellas, etcétera. Y cómo le van poco a poco instilando
esos elementos culturales y además glorificando la figura de su padre, que fue un héroe, que luchó por la resistencia, que fue un mártir casi, ¿no? Y luego también, como en el caso de la novela que comentábamos de Frankenstein en Bagdad, tiene también muchos elementos cómicos, muchos elementos de sentido del humor. Entonces, por ejemplo, el que le está radicalizando, pues llega a él porque los dos les gusta el fútbol y son forofos del Real Madrid. Entonces tienes una alusión ahí que es como, para nosotros, pues es como cómica, si quieres, ¿no? Y entonces ya te digo que explora todos esos conflictos de identidad también, de no sentirte aceptado, de sufrir continuamente, pues si vas vestido de esta manera, si llevas el velo, que las dos hermanas no son creyentes ni son practicantes, pero sí que guardan ciertas costumbres y entonces, pues por esas costumbres te sientes como también rechazada. Y entonces tu identidad no solamente eres lo que tú eres, sino es cómo te ven los demás. Y tienes ese conflicto interno continuo. Por lo tanto, está la figura masculina, que es la figura de este hermano, que se va radicalizando para sentirse quizá más masculino, más fuerte. Exactamente. Y por otro lado, más dentro de su cultura, puesto que se siente también rechazado por la cultura a la que pertenece en ese momento. Exactamente. ¿Cuál de las dos hermanas es la que sería el papel de Antígona, la que reclama luego algo para su hermano? Pues mira, todos los personajes están identificados de alguna manera por el nombre, o sea, no siguen exactamente el nombre de la obra de Sófocles, pero tienen como una reminiscencia que te hace, o un toque que te hace identificarlos. Por ejemplo, Antígona se llama Anica en este caso, ¿no? Y Semena, que es su hermana, en este caso se llama Isma. Ismena es Isma. Polinices se llama Pervis en esta novela. Creonte en esta novela es Karamat, que además es muy interesante este personaje, porque Karamat es en la novela que se escribió en el año 17, cuando aún no se había nombrado al ministro de Interior último, que curiosamente es un pakistaní. Tiene la doble nacionalidad, es un británico de pakistaní, se llama Sajid Javid y también las figuras son muy parecidas en la novela y luego además todavía tampoco se había nombrado al alcalde de Londres, que curiosamente también es un británico, también de origen pakistaní. Y la novela en ese sentido es premonitoria porque se escribió antes de que estos personajes fueran, digamos que reales y ocuparan puestos de enorme relevancia política. ¿Y la novela juzga o simplemente presenta una serie de hechos explicados a su manera, pero sin juzgar? Y no es tanto el contenido quizá político, que por supuesto está ahí, porque estamos hablando de un país como Pakistán, por un lado, con fuertes luchas internas, digamos, con terrorismo y tal, pero por otro lado, de una Inglaterra cada vez quizá más separada del resto, o más sola, o más queriendo poco pensar en lo que fue, pero que ya no es, porque esto da la impresión de que es como una vuelta otra vez. Pues mira, la novela es sumamente interesante porque, de acuerdo con esta pregunta que me has hecho, que dan la clave, la novela no juzga, la novela presenta. Y de hecho, las dos hermanas, una es la hermana mayor, que es la que realmente saca adelante a la familia, tiene que trabajar muy duramente para ello, sufre el estigma de su padre, ha sufrido ver cómo su madre todos han estado vigilados, controlados, discriminados, precisamente por esa figura paterna que era un terrorista realmente, ¿no? Y entonces ella es una mujer muy equilibrada, muy racional, que se da cuenta de la situación. Ella denuncia a su hermano cuando le radicalizan y cuando su hermano huye y se va a Raqqa, a alistarse en ISIS. Realmente no se va a luchar el hermano. El hermano le encanta la fotografía y le encanta la música y lo que va a hacer es un documental. A él le engañan y se lo llevan medio engañado porque, claro, no le dicen que va a luchar ni muchísimo menos, sino que le dicen que va a hacer un documental para que se vea la realidad de lo que está sufriendo el país y lo que están sufriendo sus propios congéneres, ¿no? Sus compatriotas. Entonces tenemos esta imagen que es racional. Su hermana ve que él ha hecho un disparate, que le han seducido, que tal, y lo denuncia a la policía, y tiene sus propias razones.
Y su otra hermana, que es la gemela del chico, la otra hermana no lo acepta. La otra hermana piensa que por encima del Estado, que por encima de la ley, que por encima de todo está el amor, que está su hermano, que es su hermano, tiene que defenderle, tiene que ayudarle, le han engañado y lo que quiere es que vuelva. Y el hermano que quiere volver, porque cuando se da cuenta en qué lío se ha metido, cuando se da cuenta de que le han engañado, cuando se da cuenta de que aquello es el horror, que aquello es el asesinato, que aquello es que tiene que filmar ejecuciones. Bueno, el hermano está tan horrorizado que el hermano quiere volver. No quiero decir el final de la novela porque es que no quiero estropearla, porque está traducida y animo muchísimo a que se lea, ¿no? Y entonces el conflicto se plantea desde una manera, desde dos visiones completamente distintas. Luego la estructura de la novela es muy interesante, porque la estructura de la novela está contado el mismo acontecimiento desde 5 perspectivas diferentes, que son los 5 personajes. Los 3 hermanos, el amante de una de ellas, que es el hijo del rey en la tragedia y que aquí es el hijo del ministro del Interior, que claro, que tienen visiones absolutamente distintas, porque tienes un ministro del Interior que es ministro del Interior antes que nada, y que entonces él se debe al Estado y que entonces él tiene que hacer cumplir la ley sin contemplaciones, cree firmemente que si te integras en una cultura te aceptan. En este sentido me recuerda un poco a una novela española de muchísimo éxito reciente en el que los personajes cuentan la misma historia desde puntos de vista diferentes. Claro. Me refiero a Patria en este caso. Claro, sí, exactamente. Y es curioso porque, aunque al principio te cuesta un poco, porque va hacia detrás, hacia adelante, va contando acontecimientos en este caso, pero lo cierto es que hay que ver cómo desde puntos de vista diferentes los acontecimientos se ven totalmente porque diferentes. ves todas las perspectivas. Esta novela, además, la estructura es muy interesante porque empieza de una manera, pues digamos que muy sencilla, casi banal. 2 chicos, bueno, ella se enamora de él de ella no, están en Estados Unidos por distintas razones, se conocen allí. Una es la hermana de la protagonista, que ha conseguido una beca y se ha ido a Estados Unidos, y el otro es el hijo del ministro del Interior, que en ese momento están en negociaciones que va a salir, y entonces él, un poco para quitarse de en medio de todo el tema, bueno, pues se va a Estados Unidos. Es un niño bien porque su padre tiene mucho dinero, pues como el actual, que era banquero, el actual ministro del Interior, ¿no? Pues el padre igual ha hecho muchísimo dinero, se ha casado con una americana y ahora es ministro del Interior, y sus propios congéneres, o sea, los pakistaníes en Inglaterra, le consideran un vendido porque es el ejecutor de la ley que endurece precisamente las condiciones de la doble nacionalidad, del tener doble pasaporte, etcétera, y él lo que quiere es una integración fluida, bien hecha, fidelidad al Estado, para precisamente tener y disfrutar y agradecer las ventajas que te concede el Estado, ¿no? Entonces la obra empieza pues de una manera así como muy casual, y los primeros capítulos son, bueno, pues la acción se va desarrollando, no más siendo, y va cobrando intensidad creciente con cada capítulo. Ya te he dicho que son 5, cada uno desde un personaje, y al final es un clímax casi inesperado, casi sorprendente de cuál es el desenlace, y va creciendo en complejidad, en tensión la novela. A mí me ha gustado muchísimo porque me parece, ya te digo, una línea ascendente y que va cobrando cada vez más intensidad y más interés. Y además, estos temas que están más que sobre la mesa, el terrorismo, las migraciones, el Brexit, exactamente, la aceptación del otro, porque hay temas generales, pero también está en lo personal. Aquellos que quieran leerla en español, Los Desterrados. Los Desterrados. Esta se encuentra fácilmente porque se acaba de traducir y realmente tiene muchísimo interés porque es la visión del problema desde dentro. Y además en toda su complejidad, porque no es una novela de buenos y malos, sino es una novela de que todos tienen una parte de responsabilidad y de que esa inflexibilidad en no ceder, ese conflicto entre la lealtad a la familia, la lealtad al Estado, la lealtad a tus orígenes, la lealtad a tu nueva cultura, cómo arrastras las culpas del padre. Es una novela con muchísima sensibilidad y luego además tengo que decir que es una escritora que es muy literaria. Y entonces escribe muy bien. Tiene unas metáforas que son poéticas, maravillosas, de repente, ¿no? No es un estilo como narrativa de periodismo con el que estamos acostumbrados a interpretar todos estos sucesos que ocurren, ¿no? Sino que es una narrativa desde el interior, que es muy conmovedora en muchos momentos, es lírica en otros,
se mezcla el amor con el deber, se mezcla el amor también por la pareja, a quien eliges, muy compleja y tiene mucho interés. Nos hemos acercado a Los Desterrados y yo creo que lo que hay que hacer de aquí es animar a la lectura. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.